Yes, I'm a waistline watcher from way back. Well, Actually sends an impulse up to 校長先生が4月から就職も決まっていたわけなんですけどもね。 Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos su colaboración para localizar a Sandra Oralia. El príncipe Liu Ruji no pudo soportar lo que vio en el corral de los cerdos. No se sabe mucho del caso, pero se tiene entendido que todo esto fue una historia de celos. La consorte Qi le dio un hijo al emperador de Shao, el cual se volvería su sucesor, quitándole el puesto al hijo que tuvo con la emperatriz Lucy. Esto trajo un gran odio por parte de la emperatriz, lo que se tomó muy personal. Una vez fallecido el emperador, Qi fue tomada como prisionera, luego se le quitaron las extremidades, la cegaron haciendo lo mismo con sus ojos, lengua, nariz y orejas, también la obligaron a beber una pócima que la dejaría muda. Y al final la encerraron en una posilga y la llamaron cerdo humano. Varios días después, el emperador vio al supuesto cerdo humano, y luego al darse cuenta de quién era, el emperador se puso tan enfermo por la dureza del acto, que abandonó el poder. No se sabe más de la historia, pero se presume que Qi vivió el resto de su vida como un cerdo. Era 1874, cuando Blaise Monnier conoció al amor de su vida. Había nacido en el seno de una acomodada y respetada familia de Poitiers. Su madre, una respetuosa mujer de la alta sociedad, no se encontraba muy conforme con el futuro matrimonio de su hija, que, a la edad de 25 años, anunció su intención de casarse con un abogado. El contexto del caso es ciertamente pobre, pues todos los participantes fallecieron al poco tiempo de que el caso saliera a la luz. Con ello, podemos saber que, tras una serie de reyertas entre hija y madre, esta última optó por dar un castigo de la mayor crudeza. Era 1874, y Blaise Monnier había desaparecido. Su madre y hermano, entre fingidas lágrimas, vendían el teatro a los allegados, pero en los oscuros rincones de su conciencia, la verdad latía al compás del reloj. 25 años. Dicen que el tiempo pasa más lento para los que más sufren, pues no quiero imaginar lo que es pasar 25 años, siendo presa de uno de los que tendría que ser una de las personas que más te ama, como lo es tu madre. Sin intención de ofender a la víctima, podemos decir que su vida fue más miserable que la de un perro callejero, y así durante 25 años, de ser privada del principal derecho de cada ser humano, que es la libertad. Llegó el 23 de mayo de 1901, cuando una carta anónima llegó a la policía francesa. Procureur général, monsieur. J'ai l'honneur de vous faire part d'un événement d'une exceptionnelle gravité. Je parle d'une vieille fille enfermée chez Madame Monnier, à moitié affamée et vivant dans un lit pourri depuis 25 ans, en un mot, dans sa propre crasse. Así, un grupo policial llegó a la casa de la familia Monnier, donde encontrarían todo en orden. Realmente no había nada que llamase la atención. Solo había algo que les parecía raro, y se trataba de un ático, clausurado con candado. Ante las sospechas, las autoridades decidieron entrar, y encontraron algo que por momentos se asemejó al infierno. El cuarto estaba lleno de heces, en medio había un colchón putrefacto, y sobre él, una figura, de alguien que alguna vez fue una joven de 25 años, y que ahora era una mujer de 50, que apenas pesaba 24 kilos. Su madre no soportó el desmorone de su pantomima, que falleció al poco tiempo de ser descubierta. Precisamente, se infartó al ver cómo su casa era rodeada por personas que habían ido a increpar su crimen. Por su parte, su hermano quedó absuelto, pues se consideró que tenía un gran retraso mental que le impedía ser consciente del suceso. Mientras que la pobre Blaise Monnier pasó el resto de su vida en cautiverio, pero ya no en una oscura habitación, sino que en una institución mental francesa. Pues, ante tales circunstancias, la mente solo puede huir de la realidad. ¿Quién sabe? Tal vez, la pobre chica, pudo darse una oportunidad de hacer un escape mental, hacia una vida, lejos de las sombras de su madre.
Tal vez pudo fugar su conciencia a una realidad con su amado, muy lejos de la vida que le tocó vivir. Y con la clásica ironía con la que el tiempo nos trata. Su prometido falleció en 1885. 16 años antes de que Blanche fuese liberada. Pero posiblemente, ella nunca lo supo. On the Western Front, the Germans were preparing a new offensive. Its code name was Gericht, Judgment. An offensive. La mano negra le dio solo una indicación. Acaba con el archiduque Fernando de Austria. Le pagarían bien, así que resultaría un trabajo rentable. Tras cometer el acto, Gavrilo sería encarcelado. No se le podía condenar a muerte, pues era demasiado joven y esto era ilegal en el Imperio Austrohúngaro. Así que el destino de Princip fue quedar encadenado a un muro en confinamiento solitario, en la pequeña fortaleza de Teresín, donde sufrió los efectos de la tuberculosis, al punto de perder un brazo, mientras sus huesos se deshacían. Pero quizás, el mayor peso que caía sobre sus hombros era el saber que había provocado una de las más grandes guerras en la historia de la humanidad. Y todo el caos y dolor que dio al mundo, solo por un poco de dinero. Podríamos decir que este hombre vendió a toda la humanidad. Gertrude Banishevsky appeared before the Indiana Parole Board and asked to be released from prison after 20 years behind bars. I'm just asking for... Se dice que la maldad es capaz de escaparse de los ojos. Mira a esta mujer, ¿qué te dice su rostro? Sylvia Mary Likens fue la tercera de 5 hijos. En su adolescencia, Sylvia Likens ocasionalmente ganaba dinero para gastos cuidando niños, haciendo mandados o realizando tareas de planchado para amigos y vecinos, a menudo dando a su madre parte de sus ganancias. Era descrita como una chica amigable, segura y vivaz con cabello largo, ondulado, castaño claro que se extiende por debajo de sus hombros, y sus amigos la conocían como Cookie. Su dulce vida daría un giro de tuerca cuando en junio de 1965, Sylvia y su hermana Jennifer, fueron dejadas al cuidado de una ama de casa llamada Gertrude Banishevsky. Una señora asmática con 7 hijos, a quien habían conocido pocos días antes en la iglesia. E irónicamente, a pesar de su fanatismo religioso, ella resultaría ser el mismo diablo. Al principio, todo iba bien, y las chicas parecían llevarse bien con los chicos Banishevsky. Tal vez el primer aviso del horrible crimen que iba a ocurrir después. Fue exactamente al llegar a los 7 días de su llegada, cuando los $20 llegaron con un día de retraso. Entonces, Banishevsky llevó a Sylvia y a su hermana Jennifer al sótano y les empezó a azotar con dureza. Como Jennifer tenía poliomielitis y era la más pequeña, Sylvia propuso a Gertrude que la castigara a ella en vez de a su hermana pequeña. Aún con eso, cuando una semana después sus padres fueron a visitarles, ellas no presentaron ninguna queja. Lo que pudo haber sido su mayor error, pues Gertrude lo interpretaría como que se había abierto la puerta a todos los horrores que su degenerada mente podría pensar. Literalmente no puedo mencionar ninguna de sus vivencias sin que este video no sea borrado, pero la mayoría de las circunstancias tienen relación con marcas en el cuerpo, y con constantes humillaciones. Las cuales no cesaron hasta que un día trató de huir. Lo cual causó el odio de Gertrude, que, simplemente le puso en una mesa frente a todos los que habían participado en el acto. La joven Sylvia, en el peor estado físico que un ser humano podría estar, y sorprendentemente seguir con vida, ella, simplemente se desvaneció de la realidad, hundiéndose en los oscuros mantos del vacío. Al llegar los policías declararon que el caso de Sylvia Likens era el peor caso que habían investigado en la historia del estado de Indiana. Quizás lo más turbio de todo el suceso, es que, en el juicio, al preguntarle a los victimarios el por qué hicieron sus actos, desde los niños del barrio, los hijos de Gertrude, los conocidos de la familia y la propia Gertrude, todos respondieron lo mismo. No lo sé. Do you feel that the United States should have relations with Cuba, with Russia? Well, we do. El 30 de mayo de 1961, el destino de República Dominicana cambió para siempre. El Chivo había fallecido. Trujillo ha sido uno de los dictadores más descarados que ha habido en Latinoamérica. Pero tristemente, a pesar de su descenso, no hubo un cambio social inmediato. Así fue como el pulpo Román, que fungía como secretario del Chivo, había sido acusado de traicionar al jefe.
Con esto, su familia optó por arrestarlo y tras ello, sacarle la información a la fuerza. Es así como inicia la etapa del dolor del pulpo durante muchos meses. No infravalora lo ocurrido en los otros casos, pero hay que entender que lo que es capaz de hacer un gobierno militar contra una persona con la que tienen derecho de hacer lo que se les dé la gana, es algo muy jodido. Castración, hacerle comer partes de su cuerpo, así como fluidos y desechos, ataques de todo tipo y con todo tipo de cosas, incluyendo cosas experimentales como usar electricidad, comer cristal, y todas las cosas que se te puedan ocurrir, como si fuese sacada de la película Underground más bizarra que puedas imaginar. Simplemente no podemos pensar en todo lo que llegó a ocurrir. Aunque si quieres comprender mejor todo el caso, te recomiendo que leas La fiesta del chivo, que de hecho fue el libro que me motivó a hacer este video. Sorprendentemente en internet hay muy poca información del caso, así que ese es un buen modo para esclarecer el contexto. Y bueno, solo para cerrar. Te diré que también se le aplicaban medicamentos especiales para mantenerlo despierto y con vida el mayor tiempo posible. (10:35) del 30 de septiembre de 1999. La campana de alarma de la planta de procesamiento de combustible nuclear de Japón sonó repentinamente, y la multitud evacuada de emergencia salió por la puerta abierta de la fábrica y huyó rápidamente presa del pánico. El mismo día, el Instituto Nacional de Ciencias Radiológicas en Japón recibió a 2 pacientes especiales. Estos 2 pacientes fueron los culpables que causaron el accidente de criticidad nuclear. Uno de ellos fue Hisashi Ouchi, quien en ese momento no tenía gran diferencia con cualquiera que nosotros, lo único que destacaba, era que sus brazos se habían hinchado como 2 jamones. Las 2 personas de tez normal repentinamente se pusieron blancas como el papel, acompañadas de continuos vómitos y diarrea. El médico experimentado inmediatamente juzgó que se trataba de un síntoma de deshidratación causado por una fuerte disminución de glóbulos blancos, llegando casi a 0. La única opción que se le dio al caso fue que se le hiciera un trasplante de células por parte de su hermana, y sorprendentemente, a pesar de las complicaciones de la operación, esta fue un éxito. Parecía que solo sería una mala broma del destino, de la cual podría salir bien librado. Pero la realidad es mucho más cruel. Pues a tan solo 10 días de la operación, el virus de la radiactividad destruyó cada célula que le había otorgado su hermana. Por describir vagamente el cómo se ve una persona en tales circunstancias, podríamos comparar con una persona ya fallecida, aunque es verdad que el desgaste en el cuerpo de Ouchi era mucho mayor que cualquier otro, su carne literalmente se caía. Su dolor se comparaba a un fuego intenso que nunca cesaba y que la única forma de soportarlo era dormir prácticamente todo el día. La pregunta era inminente. ¿Quieres seguir? Y a pesar de que era imposible que viviese, él rechazó en todo momento a ceder. Solo había una cosa que le consolaba, y era que él era un caso de estudio muy importante, y prefería que por lo menos su cuerpo sirviera para investigaciones. Al pasar 83 días hospitalizado, entre lágrimas de sangre, Hisashi Ouchi fallecía. Mientras los médicos que sin saber cómo salvarlo, solo pensaban en: debemos dejarlo descansar en paz. Junちゃん、お帰りなさい。このようにまたお会いできるとは想像もしていませんでした。あなたはとても多くの痛みを持っていたに違いありません。とても多くの苦しみ、私たち全員が学園祭のために作った幸せはあなたにとてもよく合いました。私たちはキュンを決して忘れません。校長が卒業証書を提示したそうです。それで私たちは一緒に卒業しました。私たち全員。純ちゃん、もう痛みも苦しみもありません。安心してお休みください。純子の葬式でのパートナー。El 25 de noviembre de 1988, Miyano y Minato deambulaban por la zona.
A las 8:30, vieron a Junko Furuta yendo en bicicleta a casa después de haber terminado un turno en su trabajo. Bajo las órdenes de Miyano, Minato echó a Furuta de su bicicleta y huyó de la escena. Miyano, con el pretexto de presenciar el ataque por coincidencia, se acercó a Furuta y se ofreció a llevarla a casa sana y salva. Furuta, al aceptar esta oferta, no sabía que Miyano la estaba llevando a un almacén cercano, donde mintió acerca de tener conexiones con la Yakuza. Alrededor de las 3 de la mañana, Miyano llevó a Furuta a un parque cercano, donde estaban esperando Minato, Ogura y Watanabe. Habían aprendido la dirección de su casa de un cuaderno en su mochila, y le dijeron que sabían dónde vivía y que los miembros de la Yakuza le harían algo a su familia si intentaba escapar. Los 4 niños la dominaron, la llevaron a una casa en el distrito Ayase, e hicieron de todo. La casa, que era propiedad de los padres de Minato, pronto se convirtió en el lugar habitual de reunión de las pandillas. El 27 de noviembre, los padres de Junko Furuta contactaron a la policía sobre su paradero. Para desalentar una mayor investigación, los chicos la obligaron a llamar a su madre 3 veces para convencerla de que se había escapado, pero que estaba a salvo y se estaba quedando con unos amigos. También obligaron a Furuta a detener la investigación policial. Cuando los padres de Minato estaban presentes, Furuta se vio obligada a actuar como su novia. Dejaron de fingir cuando quedó claro que los padres de Minato no los denunciarían a la policía. Durante este tiempo, estuvo en un estado de inconsciencia, mirando al techo sin pestañear, solo aguantando. El 4 de enero de 1989, después de perder un juego contra otra persona la noche anterior, Miyano decidió descargar sus sentimientos en Junko Furuta. Según los informes, el suceso duró 2 horas. Hasta que Furuta finalmente sucumbió a sus circunstancias, ya todo había acabado. Como todos sabrán, fue ocultada en un balde con concreto. Un dato que tal vez no muchos conocían, es que en el concreto se agregó también el video de la serie llamada Tombo, pues ella siempre dijo que le hubiera gustado ver el final de la serie. En Japón, se suele preservar el anonimato de las personas cuando están en un juicio, pero en este caso esta regla se rompió a pesar de que el mismo gobierno conspiró para que no ocurriese. Realmente los japoneses no sentían que ellos mereciesen ningún tipo de derecho. Aún así, al final todos salieron en libertad, pues quedaron libres, a pesar de la clase de oscuros seres que son. Y solo por agregar, se dice que la madre de uno de los chicos destruyó la tumba de Junko, porque según sus palabras, ella decía que había arruinado la vida de su hijo. Vaya ironía. Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos su colaboración. 5 años. Se extravió el 15 de febrero de 1994 en la colonia Amplias de 11 años. Se extravió en Ecatepec, Estado de México. Miranda Albarrán, de 15 años, de 36 años, se extravió el 11 de mayo. Tiene cicatriz en el hombro derecho. José Ángel García Guerrero, de 16 años, busca a su familia. Para cualquier información, a los teléfonos de Canal 5. Juan Saldívar Vilchis de...